Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su palabra. Esdras 6. En el capítulo anterior, gracias a la intervención de los profetas, el pueblo persistió en la reconstrucción a pesar de las amenazas de los vecinos, quienes enviaron una carta al rey Darío con malas intenciones. Acompáñame a conocer cuáles fueron los resultados de dicha carta. En primer lugar, consideremos la reacción del rey Darío. De acuerdo a lo solicitado, se investigó en los archivos y fue encontrado que Ciro ciertamente había dado la orden de reedificar el templo de Jerusalén y había ordenado que también fueran devueltos los utensilios de la casa de Jehová que habían sido secuestrados por Nabucodonosor. Como resultado de dicho hallazgo, Darío respondió probablemente también por escrito, dando 4 órdenes claras. 1. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, según el verso 7. De manera que la construcción que querían evitar fue reafirmada la aprobación del gobierno central. 2. Que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a estos hombres los gastos para que no cese la obra, según el verso 8. En otras palabras, de los impuestos que los opositores debían pagar al imperio, debían pagar ahora todos los gastos de la construcción, es decir, la obra que querían arruinar, ahora la debían financiar. 3. Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, declara el verso 9. Además de entregar parte de sus impuestos a los judíos, debían proveer los animales para los sacrificios a Jehová. Y 4. Cualquiera que altere este decreto, se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros, declara el verso 11. ¿Te puedes imaginar el desconcierto de los enemigos de la obra del Señor? Dios transformó la carta acusadora en una bendición. El rey Darío mostró tanto respeto hacia el Dios de Israel que termina invocándolo en una maldición contra todo el que se oponga a la restauración de la casa de Dios. Deja que el enemigo siga arrojándote piedras. Espera y verás cómo Dios las convierte en bendiciones. Si estás enfocado, si estás enfocada en la obra de Dios, Él te respaldará hasta el fin. En segundo lugar, prestemos atención al cuadro general de los resultados de que los enemigos empezaran a contribuir. Dividámoslo en 5 partes para digerirlo mejor. 1. El verso 14 inicia diciendo: así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía. 2. El mismo versículo añade: edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. 3. El versículo 16 agrega: hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. 4. Luego, suma el 18, organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases. Y 5. Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes, puntualiza el versículo 19. En pocas palabras, mientras el pueblo se mantuvo enfocado en el cumplimiento de su misión, gracias a la orientación profética, siguieron avanzando de victoria en victoria para gloria de Dios. Los adversarios no tuvieron de otra que entregar parte de sus impuestos para la reconstrucción del templo de Jehová y hasta de sus animales para los sacrificios. El capítulo termina describiendo a un grupo de repatriados bien organizados y celebrando con gozo sus servicios religiosos con la ayuda de los sacerdotes y levitas, tal y como lo ordenaba la ley de Moisés. Aunque faltaba mucho para ver a la ciudad de Jerusalén llena del esplendor que tenía en los días de Salomón, ciertamente lo principal, que era el templo, estaba completado. Déjame dirigir unas palabras a tu corazón. Dios también tiene un pueblo y una misión que cumplir justo en nuestros días, cuando estamos a punto de ser testigos de la batalla de Armagedón. Permíteme parafrasear un poquito el versículo 14 para aplicarlo a nuestra realidad.
Qué lindo sería que el Espíritu Santo pudiera decir también de nosotros: y el pueblo de Dios predicaba y prosperaba conforme a la profecía. Vamos, hay lugar para ti en la obra. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.